cuello uterino. Cuando se trata de infecciones de la vulva o de la vagina, son generalmente producidas por desgarros durante el parto, y se forman placas pseudomembranosas, grisáceas, que con un buen toilet de la zona son fáciles de solucionar. Lo mismo que en el cuello, puede ser producido por desgarros a nivel del cuello, que no me voy a extender en eso porque lo van a ver con la doctora Alonso, estas vulvitis, vaginitis y cervicitis. Solo me interesa que conozcan en este momento que son parte de las infecciones localizadas. Después de las vulvitis, vaginitis y cervicitis, tenemos la infección, no sé qué pasó. ¿Me ven bien ahí? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, yo no sé qué pasó con mi pantalla. No veo nada. ¿Qué pasa? La verdad que me quedo en oscuro todo. A ver, esperen. No sé. Y está bien esto. La verdad que no. No sé qué pasó. Bueno, ¿ustedes me ven bien? Sí, ¿o? Gracias que la ve. Bueno, no sé. No quiero ya ni tocarla porque ya me empieza a agarrar histeria y... Todo bien, profe. Bueno, luego tenemos la infección de la herida quirúrgica. ¿Ven ahí? Sí, Sí, doc. profe. Sí, doc. Estoy pasando ciega todo, ¿eh? Sí, sí. Sí se ve, profe. No se Bueno, infección de la herida quirúrgica. La infección de la herida quirúrgica está dado por la presencia de la epicio o de una cesárea. Bien, doc. Luego tenemos lo más temido, lo más grave, que son las endometritis. bien, doc. Esto es lo más temido.
Y por último, tenemos las mastitis. Entonces, las infecciones localizadas se van a clasificar en vulvitis, vaginitis y cervicitis, infección de la herida quirúrgica, que puede ser de la epicio o de la cesárea, las endometritis y las mastitis. A ver, ahí volvió la pantalla, pero ¿qué es esto? Aparecen imágenes de lavárselo. Quizás tenga que minimizarlo, Doc. No, ya lo hice, no puedo. Si lo hago de acá, no, ¿sabes qué? ¿Le aparece la aplicación de Zoom? Sí, es raro. Está toda la pantalla con propaganda de lavárselo. Sí, dice todo, Fundación Barceló, clase sincrónica, aula. Acá aparece un signo más y menos. Quizás puede cerrarlo, Doc, Mm, me parece porque debe ser aparte de la aplicación de Zoom. es que si cierro voy a cerrar donde dice Fundación Barceló. Profe, Salí. ¿Estamos? Sí, Doc. Ahí está. Listo. Bueno, Bueno, profe. seguimos. Ahora sale un monstruo en la pantalla y me voy, no doy más claro. Bueno, entonces esas serían las infecciones localizadas. Por lo tanto, la primera parte, ya les dije, se la va a dar la doctora Alonso, así que nosotros vamos al segundo punto, que son las infecciones de la herida quirúrgica. Infecciones tanto de la herida de la cesárea como de la herida de la episiotomía. Pero antes de hablar de esto, hay algo que caracteriza una infección puerperal localizada. La infección puerperal localizada aparece entre el tercero y quinto día de puerperio. Tercero y quinto día de puerperio. Todas las infecciones localizadas. Antes no. Y eso ocurre con las infecciones de la herida quirúrgica. Y por supuesto, como siempre les digo, no todos se infectan las heridas. Tiene que tener factores de riesgo como obesidad, diabetes, hospitalización prolongada, trabajos de partos prolongados, anemia severa, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se manifiesta una infección de la herida? Por la tétrada de... Celso. ¿Y cómo es? Sería calor, el rubor, tumor y dolor. Exactamente. Calor, tumor, rubor y dolor. O sea, que en la herida se produce un eritema con engrosamiento de los bordes, con supuración o hematoma, con aumento de la temperatura local. Es clásico, cualquiera se da cuenta que una herida está infectada. En caso de la episiotomía, la infección generalmente está localizada en piel o en células subcutáneas.
No así en la herida de cesárea, que ya puede penetrar a planos más profundos con la producción de fascitis, pero de la epicio generalmente es a piel y celular subcutánea. ¿Y qué gérmenes producen estas infecciones? ¿Qué gérmenes más frecuentes pueden producir infección de la herida quirúrgica? El estafilococo. Sí, sí, el estafilococo de la piel, el estafilococo epidermide, la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, todo esto pueden provocar infección de la herida. Por supuesto, se hace un buen toilette de la misma con la aplicación de antibióticos que de acuerdo al grado de infección lo trataremos con mono o doble esquema, ampicilina, genta, cefalexina, metronidazol, cefalosporina, ¿sí? Salvo que la infección ya se haya profundizado, ya hayan intervenido otros gérmenes, como gérmenes anaerobios, que pueden producir esta fascitis que yo le hablo, en donde se hace doble o triple esquema antibiótico, como por ejemplo penicilina G sódica, metronidazol o algún esquema, o algún doble o triple esquema de acuerdo a la infección. Eso sería infección de la herida quirúrgica. Pero vamos a pasar a lo que realmente nos produce mucha preocupación, que es la endometritis. ¿Y por qué nos produce mucha preocupación? Porque la endometritis es muy mentirosa. La endometritis dice que se curó y nosotros le creemos y después vuelve la paciente con una infección puerperal no tan solo localizada, sino propagada. Por eso es muy importante el conocimiento de una endometritis, ¿sí? Pero antes de hablar de endometritis, quería mostrarle que este útero, del que habíamos empezado a formarlo, presenta varios ligamentos y tejido celular que es importante conocerlo casualmente porque estas infecciones que se producen en el útero se pueden transmitir a estos ligamentos o tejido celular y ya a partir de ahí se disparan el resto del organismo. Y este útero tiene un ligamento potente, que es el ligamento ancho, que lo pueden ver acá en color amarillo, que se extiende como ala de mariposa a los lados del útero, y un tejido celular pelvis subperitoneal que tiene la misma, que sigue la misma forma de estos ligamentos, que se denominan parametrios. Y que cualquier infección que salga de este útero y vaya hacia el ligamento, hacia los parametrios, van a pasar de infecciones localizadas a propagadas y no van a producir un gran y grave problema. Entonces los parametrios tienen la misma ubicación anatómica que esto que ven acá en amarillo. Se extienden como ala de mariposa a los lados del útero. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de endometritis. Y vamos a decir que la endometritis es la infección de la capa mucosa, llamada también endometrio decidua
o caduca. Pero esta infección de la capa mucosa puede extenderse al miometrio. Entonces pasa a llamarse endomiometritis. O dispararse a los parametrios y se convierte en una parametritis. Existen factores de riesgo que van a dar lugar a esta endometritis, o endomiometritis o parametritis. Y estos factores de riesgo son factores de riesgo de la paciente, factores de riesgo del parto o factores de riesgo del medio en que se hizo el parto. Dentro de los factores de riesgo de la paciente, tenemos infecciones del tracto genital inferior, una paciente que llega al parto con mucho flujo, o por ejemplo, infecciones por VIH, o también rotura prematura de membrana que haya sufrido esta paciente, o pacientes que tengan desnutrición, obesidad, anemia severa. Todo eso son factores de riesgo para producir una endometritis. Del parto, contaminaciones bacterianas por vía ascendente, como trabajo de partos prolongados, tactos a repetición, extracción manual de la placenta, traumatismo, desgarros, hematoma, todo esto lleva a la producción de una endometritis. Y del medio es un ambiente contaminado, donde se hizo el parto, es un ambiente contaminado que va a dar lugar a esta endometritis. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de endometritis? Fundamental. Tenemos síntomas generales y síntomas locales. Dentro de los síntomas generales tenemos fiebre alta de 38 grados centígrados o más. Pero guarda, todos estos síntomas aparecen entre el tercero y quinto día posparto. Antes no es una infección puerperal, es un proceso concomitante. Entonces, dentro de estos síntomas locales, generales, tenemos fiebre de 38 grados centígrados o más, taquicardia, escalofrío, malestar general, todo aparece entre el tercero y quinto día posparto. Pero lo que nos interesa y que nos da el diagnóstico son los síntomas locales. ¿Y qué es lo primero que encontramos? Este útero, que debía permanecer de acuerdo a los días de puerperio a nivel del ombligo o la involución del mismo, 2 centímetros por día, como le expliqué anteriormente, no se produce. Y ese útero, en vez de bajar, sube. Y esto se denomina subinvolución uterina. O sea, un útero subinvolucionado, mucho más arriba de lo que tendría que estar el fondo uterino, o sea que está aumentado de tamaño, doloroso, reblandecido, pastoso. Pero lo que nos confirma el diagnóstico de endometritis acá en Córdoba y en la China
son los loquios. ¿Y cómo van a ser estos loquios? Estos loquios no van a ser ni de color rojo, ni van a tener olor a sangre, ni olor rancio, ni olor a humedad vaginal, no. Estos loquios son fétidos, purulentos, achocolatados. Eso en el acto y al tercer día después del parto es una endometritis hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, que los síntomas generales sí, fiebre que puede coincidir con otras cosas, pero lo local, la subinvolución uterina y los loquios fétidos y achocolatados es clásico de la endometritis. Esta endometritis, de acuerdo al germen que la produce, puede clasificarse de la siguiente manera. Puede ser una endometritis séptica, que es producida por el estrepto o estafilococo, que a pesar que el nombre asusta, séptica, se la puede pelear y es fácil y es tratable. Luego tenemos la pútrida, que es producida por anaerobios y dentro de ellos el tan temido Clostridium perfringe, que si ustedes ya han visto gineco, recuerden que los abortos sépticos que eran invadidos por el Clostridium perfringe daban el clásico síndrome de Mondor, el que se caracterizaba por hemoglobinuria, hemoglobinemia e ictericia. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo el sonido del parlante de un auto acá en el oído, ya va a sonar la sirena. ¡Ah! Bueno, cerra. Bueno, esa es la pútrida, la producida por el Clostridium perfringe y da un síndrome muy parecido al Mondor, o sea que es muy grave. Luego tenemos la endometritis parenquimatosa, en donde ya la endometritis empieza a abandonar el endometrio y se pone en contacto con el miometrio para invadirlo. O sea que esta parenquimatosa ya hay múltiples gérmenes dando vuelta y ya no es una endometritis, sino una endomiometritis. Para terminar su clasificación con endometritis disecante o gangrenosa, en donde ya se escapó. Ya entró a los parámetros. O sea que la séptica, sí la identificamos por estrepto y estáfilo, la pútrida por colibacilos o anaerobios como el Clostridium perfringe, a partir de ahí ya es una mezcla de todo. Entonces, viene una paciente con diagnóstico de endometritis, fiebre que aparece a los fiebre de 38 grados centígrados, que aparece entre el tercer y quinto día posparto, subinvolución uterina y loquios fétidos, malolientes, achocolatados. Esta paciente inmediatamente se interna. Y hay algo fundamental y que a veces se escapa, que es pan cultivar a la paciente. Porque eso nos puede salvar, o le puede salvar la vida a ella. Entonces, internación, pan cultivo, e inmediatamente tenemos que hacer algo que ese útero deje de estar blando, deje de permitir que esa infección se expanda.
Entonces colocamos ocitócicos endovenosos, tratando de esa forma de que el útero empiece a contraerse y limite la infección. Y junto con colocando ocitóxicos, el legrado terapéutico, que saque todos los restos que hayan quedado dentro del útero, que lo limpie, que haga que este útero se contraiga por sí solo para eliminar lo que queda y de paso localizar la infección, que no se expanda. Y por supuesto, antibiótico terapia. Antibiótico terapia que puede ir desde el amoxicilina clavulánico, que puede ir desde la ampicilina más sulfatán, que es lo que estamos usando nosotros mucho, ampisulfatán, o también clindagenta, ceftriaxona clinda, ceftriaxona metronidazol, un abanico de antibióticos de acuerdo a las características de esta endometritis. O sea que internamos, pancultivamos, ocitóxicos, legrado terapéutico y antibiótico terapia. Tenemos que controlar esa infección. Porque si no, después viene lo que vamos a ver ahora, que son las infecciones propagadas. Y por último, tenemos las mastitis, que es, despacito se lo voy a decir, las mastitis es la inflamación aguda resultante de un proceso de celulitis subcutánea o del tejido conectivo interlobular dentro de la glándula mamaria. Vuelvo a repetir, ¿qué son las mastitis? Es la inflamación aguda resultante de un proceso de celulitis subcutánea o del tejido conectivo interlobular dentro de la glándula mamaria. Aparece entre el tercero y quinto día. Los gérmenes son transportados por las manos de la paciente hacia las grietas del pezón y a través de los linfáticos llegan al tejido intersticial de la mama. Toda mastitis, una vez hecho el diagnóstico, se la trata con antibiótico terapia, anda muy bien la cefalosporina, la doxiciclina, porque recuerden que los gérmenes más frecuentes que producen esta mastitis es el estafilococo aureus y epidermidis y el streptococcus viridae. Y por supuesto, la evacuación quirúrgica de ese absceso. Entonces, anda muy bien como antibiótico cefalosporina o la doxiciclina. Eso serían las infecciones localizadas, de las cuales tenemos que prestar mucha atención a la endometritis. Pero también tenemos las infecciones propagadas. Y dentro de las infecciones propagadas tenemos la siguiente clasificación.
tenemos por continuidad de las mucosas. No sé si pueden ver ahí. Sí, pero Por continuidad de las mucosas tenemos la salpingo-ovaritis, la pelviperitonitis y la peritonitis. Por vía linfática, las metritis, parametritis y peritonitis, y por vía hemática, la tromboflebititis, que puede ser séptica o embólica, y la tan temida septicemia puerperal. Vamos a empezar a hablar por continuidad de las mucosas. Dentro de por continuidad de las mucosas tenemos la salpingo-ovaritis. Todas las infecciones propagadas, sus síntomas comienzan entre el 8º y 10º día. Toda infección propagada, sus síntomas comienzan entre el 8º y 10º día. Antes no es una infección propagada. Y así tenemos la salpingo-ovaritis, en donde, imagínense ustedes, dan de alta una paciente entre el 8º y 10º día, la paciente comienza con fiebre altísima, taquicardia, mal estado general, y algo que caracteriza a la salpingo-ovaritis, por supuesto con todos los antecedentes de que hubo un parto y demás, que es un dolor parauterino. La paciente dice que le duele una de las fosas ilíacas y se viene sosteniendo esa zona. ¿Qué hacemos nosotros? Lo investigamos a través de un tacto vaginal. Y al hacer el tacto vaginal, se palpa un empastamiento, una zona empastada, como si al tacto se lo hace bimanual, es decir, con la mano útil por vía vaginal y la otra mano trata de ponerse en contacto con la mano que está haciendo el tacto para localizar algún elemento que haya entre las dos. En este caso, hacemos el tacto, vamos a una de las fosas ilíacas y tocamos una tumoración. Esa tumoración es muy dolorosa y tiene como si metieran la mano en goma espuma, es pastosa, es muy dolorosa, se llama empastamiento y prácticamente nos hace el diagnóstico de salpingo-ovaritis. ¿Qué ha pasado? Esta endometritis no se curó. La paciente hizo una endometritis tal vez que no haya dado muchos síntomas, o si dio síntomas, se la medicó, quedó asintomática, se le dio el alta, y entre el 8º y 10º día aparece esta patología. Esta patología que se la trata con antibiótico-terapia y que cede, pero como es un proceso infeccioso, puede dejar secuelas. Y estas secuelas están dadas porque producen toda infección o inflamación, producen las famosas adherencias,
entonces la trompa pierde su funcionalidad porque pierde su forma normal. Es alterada por estas adherencias y puede dejar como secuela un proceso de infertilidad o esterilidad secundaria. O sea, que estas adherencias hacen perder a los anexos su capacidad funcional, pero son tratadas y responden muy bien a la antibiótico terapia. Bueno, sí, responden muy bien, pero a veces no responden. Y cuando no responden, de una salpingo-ovaritis pasamos a una pelviperitonitis. Es decir, que esta infección que estaba localizada en la trompa y ovario ha pasado ya y se ha esparcido en el peritoneo. Y produce una peritonitis, pero una pelviperitonitis. ¿Qué es una pelviperitonitis? Este proceso infeccioso queda localizado en el peritoneo pelviano, merced a los procesos defensivos de bloqueo. O sea que queda ahí localizado nomás, en el peritoneo pelviano. ¿Y cómo sabemos que esta paciente pasó de una salpingo-ovaritis? Es decir, si bien venía con mucha fiebre, un dolor importante en fosa ilíaca, en una de las fosas ilíacas, donde se está desarrollando el proceso, ¿cómo sabemos que esta paciente dejó atrás esa etapa para ir a otra más grave? Bueno, la temperatura aumenta mucho más, va acompañada de náusea, vómito, palidez, dolor hipogástrico ya muy intenso, con defensa muscular. Cuando nosotros deprimimos y soltamos el abdomen y aparece, ¿qué signos de irritación peritoneal? Bloomberg, ¿Cómo? Bloomberg, positivo. Bloomberg. Sí, Bloomberg. Eso es el localizado. Y cuando ya es generalizado se llama Gueno de Musi. Pero el Sí. Bloomberg, signo de irritación peritoneal. Y al tacto vaginal ya no tocamos esa tumoración que tocábamos al lado, a donde le dolía a la paciente en la fosa ilíaca. No. Al fondo atrás del útero, atrás del cuello uterino, comienza el fondo de saco posterior del útero, y ese es realmente un fondo de saco, o sea, como una cavidad que nosotros introducimos los dedos en el tacto. Acá no, en esa zona aparece todo ocupado ese fondo de saco por una tumoración blanda, sumamente dolorosa. Sumamente dolorosa. O sea que la infección ya ha avanzado a una pelvis peritonitis, pero queda localizada en el peritoneo pelviano, merced a los mecanismos de bloqueo, de defensa que tiene ese peritoneo. Eso ya deja de ser un tratamiento médico, ya pasa a ser quirúrgico. Ahora no se queda ahí todo. Puede ser tan agresivo el proceso que ya se vuelve una peritonitis generalizada, en donde ya no hay bloqueo del peritoneo pelviano, no, ya se generaliza el abdomen. Por eso, las infecciones por continuidad de la mucosa pueden ser salpingo-ovaritis, pelviperitonitis o peritonitis. Luego tenemos
linfática. Las metritis, las parametritis y las peritonitis. Se origina generalmente por propagación del estreptococo por vía linfática y los síntomas que da corresponden a una endometritis que se prolonga en días, en varios días, que no responde a ningún tratamiento y que sus síntomas, tanto localizados como generalizados, son mucho más exacerbados que en una endometritis común. O sea, temperaturas altísimas, superiores a los 40 grados, un útero muy doloroso al tacto y a la movilización, pero con loquios tan fétidos que esos loquios son los que nos orientan a qué tipo de endometritis corresponde, si es séptica, gangrinosa, parenquimatosa, etcétera, etcétera. Esos loquios son realmente fétidos. Pero es esa metritis la que si no responde inmediatamente al tratamiento que le hacemos, pasa a la tan temida parametritis. Vuelvo a repetir, todo esto ocurre después del 8º a 10º día posparto. O sea que si una paciente hace una metritis, viene al 8º o 10º día con una endometritis exacerbada. Entonces decimos, no, esto ya se pasó a la vía linfática. No puede ser, si estaba bien la paciente, que venga después de 10 días con semejante patología, es una vía linfática. Esos loquios que son pútridos. Cuando la infección ya ha superado, ya no es digamos, controlada, se produce la denominada parametritis. Que la característica de esta parametritis es que no aparece después del 8º o 10º día posparto. Aparece recién después de los 15 días posparto. Es decir, que estuvimos luchando con una metritis que no dio resultado nuestra medicación y que pasó a una parametritis. ¿Y cuál es el problema de la parametritis? Son los flemones del ligamento ancho. Flemones del ligamento ancho. ¿Y qué pasa con estos flemones? El absceso formado busca desesperadamente salir al exterior. Busca salir al exterior de cualquier forma. Y en su salida al exterior va denudando a sus pasos vasos, uréteres, lesiona vejiga, recto o destruye paredes de los vasos con producción de hemorragia de suma gravedad. De suma gravedad. La presencia de una parametritis es gravísimo el estado en que se encuentra ya la paciente. Todo esto para que es quirúrgico, ¿no? Lo único que es tratado es el primero del que hablé. Y luego tenemos por vía hemática.
Por vía hemática teníamos la tromboflebitis y la septicemia puerperal. La tromboflebitis se define como un estado de hipercoagulabilidad del embarazo y puerperio con formación de trombos en las venas pelvianas. Entonces, estado de hipercoagulabilidad del embarazo y puerperio con formación de trombo en las venas pelvianas. ¿Y cuáles son estas venas pelvianas? La hipogástrica, la ovárica, la tubárica y la uterina. ¿Y cómo es el diagnóstico de una tromboflebitis? Vamos a hablar de una tromboflebitis séptica. Disculpe, doctor, ¿puede Sí, repetir lo de las venas pelvianas? ¿Cuáles las eran? venas, sí, hipogástrica, ovárica, tubárica y uterina. Gracias, doctor. Vamos a hablar de la tromboflebitis séptica. Ustedes saben que la tromboflebitis séptica prácticamente el diagnóstico lo hace la paciente. ¿Y cómo? Una paciente que está cursando una endometritis. Hacemos el tratamiento, o sea, ya tenemos un diagnóstico previo, una endometritis. De pronto la paciente nos dice, mire doctora, acá en la ingle me toca un tumorcito. Entonces, cuando no cede una endometritis al tratamiento y a eso se le suma una masa palpable al examen pelviano, estamos ante una tromboflebitis séptica. La infección se diseminó por vía hemática, por lo tanto la paciente debe ser anticoagulada y se le debe regar con antibióticos. Siempre doble o triple esquema, como metronidazol más ceftriaxona u otros antibióticos que después cuando veamos la parte de antibióticos vamos a explicar. Pero anticoagulante y antibiótico-terapia, metronidazol más una céfalo de tercera generación. Pero, lo más efectivo aparte de eso, que es lo que tanto desespera a la paciente, es que nosotros le decimos que tiene que ser un reposo en cama por 4 semanas. Porque si la paciente no hace ese reposo, tiene el riesgo de pasar a una tromboflebitis embólica. Y la tromboflebitis embólica, cuando los mecanismos defensivos no consiguen detener la infección, el coágulo que se formó evoluciona a la supuración. Ese coágulo se infecta, supuración, y esos productos se liberan en el torrente circulatorio produciendo estas embolias sépticas. Entonces, así definimos por vía hemática la presencia de infecciones puerperales. Tromboflebitis, que puede ser séptica o embólica, y la que voy a hablar ahora es la septicemia puerperal, que es la última dentro de la clasificación de puerperio patológico. La septicemia puerperal es lo más temido por el obstetra. Es gravísima.
¿Y por qué es gravísima? Por la rapidez en que mata a la paciente prácticamente. Y por otra característica que no la vemos venir. La septicemia puerperal se anuncia a las 24 horas postparto. Ni al tercero, al quinto día, ni al octavo, al décimo día. Esta se anuncia a las 24 horas postparto. Y se produce cuando los gérmenes que han invadido el torrente circulatorio se multiplican en el mismo y se produce esta sepsis generalizada. En la mayoría de los casos se debe a la presencia del estreptococo. Y como les decía, se anuncia a las 24 horas postparto. Y es tan característico, chicos, que en el acto nosotros hacemos diagnóstico. Generalmente te dicen, viene ya sea la enfermera o el familiar y te dice que está convulsionando la paciente. Y cuando lo vas a ver no es convulsión, la paciente está consciente. Son escalofríos tan intensos que parece el movimiento de una convulsión, pero la paciente está lúcida. Entonces, intenso escalofrío con temperaturas que ya no las podés tomar, superan los 40 grados, un pulso acelerado entre 150 y 160, pequeño, blando. Y lo más grave de todo esto, que el estado general de la paciente se desmejora tan rápido, en donde la paciente ya comienza a mostrar un rostro pálido, lengua seca, labios trémulos. Las extremidades se ponen cianóticas. Y en estos casos, solo el hemocultivo puede llegar a salvar a la paciente. Porque la paciente entra o muere o lo lleva rápidamente al denominado shock séptico. Este shock séptico representa la invasión al torrente circulatorio de los gérmenes causales de la infección puerperal y ocasiona insuficiencia circulatoria periférica con perfusión tisular inadecuada a los órganos vitales. Entonces este shock séptico cursa tan rápido que lo cursa en 3 fases. La fase hipotensiva precoz, la fase hipotensiva tardía y la fase de shock irreversible. Se las ve perfectamente más allá de la rapidez con la que se produce este fenómeno. La fase hipotensiva precoz, la paciente presenta fiebre altísima, taquicardia, grandes escalofríos e hipotensión. La fase hipotensiva tardía en la que pasa rápidamente, ya la paciente está con piel fría, viscosa, hipotensa, cianosis del lecho de las uñas, por supuesto hipotermia, pulso filiforme, alteración del sensorio y oliguria. Para pasar a la última fase, que es la fase de shock irreversible, donde existe una acidosis metabólica grave con inhibición importante en la concentración de ácido láctico en sangre, anuria, insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, coma, muerte. Eso
es el famoso shock séptico que se presenta en la septicemia puerperal. Patología que se produce después de las primeras 24 horas postparto y que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de escalofríos intensos en la paciente que desencadena una patología de sepsis, entrando rápidamente al shock séptico y a la muerte de la paciente. Y con esto terminamos puerperio normal y patológico. ¿Lo han entendido? Sí, Doc. Sí, doctora. Yo una consulta, Doc, o sea, no hay una forma de prevenir, por ejemplo, Sí, de prevenir no hay no. una forma de prevenir, digo, lo que es la infección. No, de prevenir no. Actuar rápidamente a través de la antibiótico-terapia en triple esquema, paciente que ya está en terapia intensiva, eh, pero prevenir y no, y Ok. no. Y no porque recuerden que cuando hablamos de infecciones puerperales, decíamos que había infecciones de la paciente, del medio y del parto. Entonces sí prevenimos a través de lo que después vamos a ver que es el control prenatal, en donde una paciente debe llegar al parto en condiciones de que nada de esto ocurra. Porque si la paciente no va con infecciones urinarias, con infecciones del tracto genital inferior, si la paciente es una diabética descompensada, si es obesa, etcétera, 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 y más vale que algo de esto va a ocurrir ahora cuando ocurre, y bueno, ¿me entiendes? Sí podemos Sí, prevenir todo con un buen control prenatal, y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. bien, doctor. Bueno, Doc, chicos, ¿y sí, qué hacemos cuando pedimos, o sea, el hemocultivo en el tiempo de espera, digamos, no, es todo a ciegas, por lo que tal? Ah, porque está la paciente en terapia, la están sosteniendo vitalmente ellos, bien, bien, ¿me gracias. entiendes? Pero es que Sí, no, triple esquema y que Dios la ayude. El claro, problema es que el hemocultivo, el pan cultivo, ¿viste? Si vos ya le pusiste antibiótico, tenés bien, que hacer una ventana de 24 a 48 horas para tener un buen hemocultivo y mientras tanto la paciente está grave. claro, Es claro, una sí. manito de terapia realmente. Bien, Doc. Y disculpe, en la endometritis, ¿cuándo retiran los oxitóxicos? O sea, ¿cuándo se podría retirar? Una vez que vos haces el legrado, generalmente la paciente está en observación 24-48 horas. El útero está bien contraído, los que ya no son malolientes, y ahí retiran los oxitóxicos. El problema es que es mentiroso. Ustedes lo han visto con Bien, sí. desarrollado. Pero lo que hay que hacer es buen oxitóxico y la paciente 48 horas, por lo menos como para tener loquio o la secreción que se elimine por vulva no sea maloliente, tenga características normales y el útero esté bien duro. Bien. Y otra pregunta. Sí, En la salpingovaritis que usted hablaba sobre la palpación, ¿hay algún problema si la paciente es un poco obesa? O sea, ¿se puede sentir igual? sí, generalmente ahora acordate que vos tenés la ecografía y la tenés dentro del Bien. consultorio. Sí, sí. Ya que esos son diagnósticos que hacen en una guardia, en la camilla de una guardia, pero tenés el ecógrafo al lado. O sea que si vos, Bien, a veces con una paciente, sí, el dolor está, tal vez no pueda identificar la tumoración de cuántos centímetros es, hacia dónde se va, pero el dolor está y lo podés, en la palpación sí lo sentís por más obesa que sea, lo que te va a dar las características de esa tumoración y hacia dónde llega el ecógrafo.
Lo que pasa es que uno está tratando de darle herramientas por si uno tiene un ecógrafo a mano, por si uno está en un hospital de alta complejidad, ¿me entiendes? En donde vos Ajá, tenés claro. que, por lo menos, de poder defenderte con algunas herramientas. Pero en el hospital el ecógrafo hace maravilla. Bien, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, doctora, gracias. Bueno, niños, mañana vamos a terminar de ver, o sea, ya hemos visto todas las etapas del parto, normales y patológicas. Mañana vamos a terminar de molestar a esta placenta con hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Una vez que terminemos hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ya pasamos parto prematuro, rotura prematura en membrana, hipertensión, diabetes, colestasis, etcétera, ya más enfocada a la obstetricia. Pero hemorragia Bien, de la segunda mitad es fundamental que la conozcas, como es placenta previa, desprendimiento de placenta, etcétera, etcétera. Así que nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas doctora. noches, profe. Buenas noches. Gracias por la... Bueno, doctora, muchas gracias. Chao, chicos. Hasta luego.